¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces esta semana con mucho ánimo y con el trabajo que nos corresponde en la materia de crónica y reportaje. Yo espero que hayan estado muy bien este fin de semana y que hayan podido descansar. No hay muchas presiones por lecturas ni demás. Nosotros estamos haciendo los ejercicios en el aula de clase virtual y pues la idea es no cansarlos y más bien sí tratar de compartir un poco el trabajo colectivo de los saberes y el conocimiento y lo que consiste pues en el ejercicio de crónica y reportaje, ¿no? De pronto más adelante sí nos vamos a ver un poco ocupados por lo que implica escribir y desde ya pues obviamente vamos a hacerlo, ¿no? Para que se nos vaya familiarizando el ejercicio de la escritura. Bien, cuéntenme ustedes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Bien, profe. Bueno, Bien, profe. me alegro mucho. Quería comentarles que estaba hablando con Lady, que fue la primera que entró porque hoy nos tocó reportar los estudiantes que se encuentran en la plataforma y que se encuentran en los listados de la universidad. Pues todos, gracias a Dios, están en la lista, no hay ninguna novedad, todos van bien. Hay unos estudiantes que no aparecen, no sé por qué. Entonces, y nunca han entrado, ni desde el primer día han entrado. Entonces, pues yo lo reporté a todos ustedes que han entrado, pero si hay alguien que está pendiente es de Lady, entonces ya Lady quedó comprometida obviamente en organizar su situación con la universidad porque aparece en la plataforma, pero no aparece en los listados, entonces ella va a organizar el tema, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy vamos a desarrollar una agenda muy sencilla. Es una agenda que tiene que ver precisamente con los límites de los géneros periodísticos, crónica y reportaje. Vamos a navegar un poco como en las definiciones de la crónica y del reportaje. Vamos a mirar algunos ejemplos y aparte de eso también vamos a desarrollar los temas que tenemos para comenzar a escribir y una actividad que nos deja la decanatura. Esta tarde también me llamó la decana para que por favor comenzáramos a incentivar el trabajo de que son los medios de comunicación en la facultad. Creo que la realidad del país es otra, la realidad del país después del 19 de marzo es otra. El coronavirus ha afectado las condiciones, especialmente el sector educativo que no es ajeno a esto. Entonces, pues yo creo que las dinámicas de educación, las dinámicas de comunicación, inclusive, tendrán que ser otras. Entonces, pues yo creo que hay que recoger de todo, ¿no? Y hay que echar todo ese tipo de cosas. Lo que implica es ser un poco más creativos y a transformarnos, a reinventar a través de la creatividad y la innovación ejercicios de comunicación que implique, pues obviamente, el ejercicio periodístico, que eso es lo que estamos buscando acá. Bueno, primero que todo, entonces, vamos a dar una orientación básica de lo que implican los géneros periodísticos, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, voy a llamar la pizarra. 22 de... ¿Cuál prefieren? ¿Chronic? ¿Cuál prefieren? ¿El de PowerPoint o el de Zoom? ¿O le es indiferente? Me quede más fácil. Indiferente, profe. Profe, el que le quede más sencillo a usted. El PowerPoint porque es que el otro no me da casi herramientas para yo poder trabajar. Entonces voy a utilizar este. Yo supongo que ya tienen definidos los temas, ¿no? Sí, La idea es que señor. podamos dialogar los temas, para poder que ustedes se sientan cómodos con escribir, ¿no? Yo no les quiero imponer ningún tema, de pronto puede que haya alguno que otro de aquí en los días que hacen falta, pero van a ser ejercicios muy sencillos que no va a tener mucha trascendencia. Bueno, muy bien, ya tengo el PowerPoint listo. Me avisan si ven la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces a navegar un poco con el tema de géneros periodísticos, ¿no? Ya tenemos perfectamente claro qué son los géneros periodísticos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es una técnica para escribir información
noticiosa, ¿cierto? Es una técnica, es una manera, es una forma de cómo escribirlo, ¿no? Y en los géneros periodísticos obviamente vamos a desprender dos fundamentales, la crónica y el reportaje. ¿Sí están viendo o agrando un poquito más la pantalla? También. Sí, profe, No. por favor. Ay, sí, profe, Está agrandaron un bien. poquito. Pues yo veo bien. Bueno, muy bien. Yo no. Gracias. Vamos a navegar un poco sobre estos dos aspectos de la crónica y el reportaje. Me voy a quedar un poco acá con la crónica para definirla, obviamente, a partir de un género que es muy, muy insigne en los géneros periodísticos, que es la noticia, ¿no? La noticia es una narración de hechos o sucesos, el cual guarda su distancia, y esa distancia está entendida bajo ¿qué? ¿Qué es eso de guardar distancia del hecho? Es objetivo. Involucrarse. Trata de ser objetivo, ¿no? Trata. Esto ya está mandado a recoger, esto es de la vieja escuela de periodismo. El ser objetivo o subjetivo ya, esto es una discusión de largo aliento que ha tenido los estudios de comunicación social, las ciencias sociales, y realmente es muy difícil tratar de ser objetivo, inclusive en los ejercicios de proyectos de investigación, cuando uno trata de hacer investigación fuera de la intervención, es demasiado difícil ser objetivo. Entonces, es una discusión en la cual o se agotó la discusión del objetivo y subjetivo, o de alguna manera no nos alcanza todavía los límites para determinar qué tanto somos objetivos y qué tanto somos subjetivos, ¿sí? Entonces creo que esto es de la vieja escuela que de alguna manera se mantiene, pero que las nuevas narraciones, especialmente desde lo digital, creo que ya no tienen en cuenta este aspecto. Entonces, el aspecto del objetivo y de lo subjetivo, entonces regularmente toda la información tiene un tinte subjetivo, por una sencilla razón, y es que somos humanos. Para nosotros es muy difícil tener que contar una noticia sobre el hambre en los niños de La Guajira o en los niños del Chocó sin afectarnos. Muy seguramente nosotros estaríamos afectados o estamos afectados por contar esta noticia. ¿Cómo la cuenta uno desde el lugar del objetivo? Hay que tratar de salirse, pero es muy difícil. En algún momento se le tiene que escapar a uno la opinión o la subjetividad, porque es muy difícil no tenerla en cuenta cuando de alguna manera esas son cosas que afectan al ser humano. Entonces, este es un discurso que está mandado a recoger, por eso siempre pongo la palabra tratar de ser objetivo, porque es muy difícil serlo, no lo hay, no se puede hacer, ¿no? Dentro de la noticia hay que tener en cuenta que lo que se cuentan, estos hechos que se están contando acá, son hechos de la actualidad, ¿sí? No son la noticia de hoy no va a ser la misma noticia de mañana. Entonces, por eso tienen que ser noticias o información demasiado actual. ¿Sí? Lo que esté sucediendo en este momento en Transmilenio, precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Lo que sucedió hoy ya no es noticia mañana. Entonces, tienen que ser hechos muy actuales. Ahora, la crónica también es una narración, ¿no? Que parte de hechos reales. Que usa el tiempo como recurso literario, como recurso narrativo. Ahora, el uso de ese tiempo, ¿cómo puede ser? Puede ser cronológico o asincrónico.
Hasta ahí hago el par. Entonces, ¿qué será cronológico? Que sigue un orden. Que se cuenta a través del tiempo, A través de un tiempo lineal. Una línea del tiempo es la que cuenta la historia, ¿no? Entonces, hagamos la historia aquí a manera gráfica. Pues, se cuenta la historia a partir de una línea, de un continuo. Entonces, podemos tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo en el que se cuenta. ¿Sí? Y el tiempo en el que se cuenta podemos hablar, por ejemplo, del nacimiento del aeropuerto El Dorado, 1956. ¿Y cuál fue el primer vuelo que llegó al aeropuerto El Dorado? Pues vamos a ponerle en 1960. ¿Sí? Después podemos hablar sobre las primeras aerolíneas comerciales que llegaron al aeropuerto El Dorado desde Europa, 1970. ¿Sí? Los primeros vuelos ejecutivos en aeronaves pequeñas, 1980. El primer accidente aéreo fatal, donde murieron más de 100 personas, en 1989, dentro del aeropuerto El Dorado. ¿Sí ven? Entonces es una línea de tiempo la que va contando la historia. Cosa diferente es que si nosotros contáramos la historia del aeropuerto El Dorado de manera asincrónica, y de manera asincrónica es que podamos devolvernos en el tiempo, y devolvernos en el tiempo, esto lo hace el cine muy, muy adecuadamente, que utiliza como el tiempo. 2007, la entrega del aeropuerto El Dorado al concesionario Paín. Y comienza por acá, pero de un momento a otro le dio por combinar en 1980 acá. Después se devolvió a 1989. Y luego al final comienza con, al final de la historia comienza con la historia del aeropuerto, ¿sí? Y va jugando con el tiempo a manera de brincos. Es importante tenerlo en cuenta porque las historias, hay un proyecto de investigación de comunicación social que están haciendo dos chicas, Zulma y Nicole, sobre el voto femenino en Colombia y cómo se dio el voto femenino en Colombia a partir del reconocimiento de los derechos civiles, pero la narración o la construcción narrativa que está dando dentro del proyecto de investigación lo está contando de manera sincrónica. Entonces comienza con una líder en 1960, pero de un momento a otro coge otra líder en 1980 y se va devolviendo. En 1930, entonces había otra lideresa en su momento y comienza a contar toda la historia del derecho al voto a partir de esos movimientos asincrónicos del tiempo, ¿no? ¿Qué hay de interesante dentro de la crónica? Todo, ¿no? Obviamente. Se cuenta el todo y sus partes. Y el todo significa el de los derechos civiles de la mujer y cómo agarra aristas o subsistemas que de alguna manera le van a permitir contar la historia, ¿no? El todo es el derecho al voto de la mujer, pero entonces voy a hablar sobre los discursos exclusivamente de una de las mujeres lideresas en su momento. No voy a tocarlos todos, entonces tiene el todo, que es un tema general, pero toca una de sus partes fundamentales para la construcción argumentativa del texto. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí entendido? Sí. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, escucho preguntas. ¿No? Vale, muy bien. Yo una, pero antes, cuando usted nos dijo de que mayo, la fecha que se escribe en minúscula, ¿por qué era? Frente al tema, porque es que el mes dentro de la frase no, si va en la mitad, pues va en minúscula, no va en mayúscula. ¿Sí? Va en mayúscula cuando usted inicia mayo. Entonces, cuando va a decir mayo es el mes de la madre, pues obviamente esa M va mayúscula, ¿no? Pero cuando usted va a decir en este día tan especial de mayo, pues obviamente va en minúscula, ¿no? Los meses siempre van en minúscula cuando hace parte de la oración. Si está iniciando, pues ahí sí va en mayúscula. Muy bien. Profe, una consulta. Sí, claro que sí.
¿Uno puede realizar una crónica sobre un lugar en específico? O sea, así como tú contabas, ¿se puede hacer? Sí, claro, hay crónicas de viajes o sobre lugares específicos. Listo. ¿Sí? Entonces se puede hacer, hay varios tipos de crónica, ¿no? Crónica de viajes, crónica de aventuras, crónicas de sucesos importantes de la vida cotidiana, ¿sí? Crónicas históricas, crónicas sobre la gastronomía. Hay un mundo de crónicas, la crónica roja, ¿no? Sobre los crímenes, como el caso de los curas. Muy bien. Listo, profe, gracias. Ahora, voy a hacer otro paréntesis acá para tener en cuenta la crónica porque ya les traigo dos ejemplos, un ejemplo de crónica y un ejemplo de reportaje. Entonces, acá entre los géneros periodísticos hay que tener en cuenta que la comparación entre crónica y reportaje regularmente al público no se distingue, ¿no? Es decir, yo voy a leer un artículo en el periódico o en una revista y yo no distingo qué es crónica y reportaje. Eso no está a la vista del lector, eso está a la vista del experto. ¿Y quién es el experto en este caso? Pues son los periodistas o aquellos literatos que sí pueden identificar, obviamente, los géneros periodísticos, ¿no? Pero a la vista de cualquier lector, uno no, pues va a coger esta revista y voy a mirarla y no va a identificar la crónica y reportaje porque parece ser que los límites entre crónica y reportaje son demasiado ambiguos y demasiado gaseosos, pero si uno los analiza, hay enormes diferencias que son bien marcadas y que uno de alguna manera las tiene que aplicar al momento de escribirlas, ¿no? Una cosa bien importante de la crónica es que la crónica en comparación con el reportaje es corta, ¿sí? El reportaje es una narración que también parte de hechos reales, que usa la descripción, miren las diferencias, la descripción como un recurso, como recurso literario, narrativo, acude o apela a la investigación profunda, ¿no? ¿Sí? Es larga, es extensa, a diferencia de la crónica, es corta, ¿sí? El reportaje es extenso, ¿sí? El reportaje utiliza fuentes de información de varios lugares, de varios lados, fuentes primarias, secundarias, terciarias. También la crónica utiliza muchas fuentes, pero no se puede darle la información a la fuente, le puede atribuir la fuente a las autoridades. Con esa basta. Entonces, si puede consultar, por ejemplo, no sé, en el caso de los curas, si puede consultar al fiscal que llevó el caso, con eso basta. En el reportaje utiliza varias fuentes para tener mayor goce de equilibrio en la información, ¿no? En la crónica es importante tener en cuenta que es interpretativo. Como es interpretativo, pues obviamente goza de subjetividad. Es decir, usted puede opinar sobre el tema. En cambio, en el reportaje es objetivo. Trata, voy a poner la palabra, trata de ser objetivo, ¿no? Poner acá. Trata de ser objetivo. ¿Sí? La crónica tiene información valiosa, como el reportaje. Información que el que lo escribe, el periodista, privilegia aquella que considere importante. Mientras que el reportaje acude o apela a varios datos.
datos, puede consultar muchísimos datos, ¿no? Y hay otra cosa bien interesante, tanto la crónica como el reportaje siempre se originan en un hecho real, siempre. Para el caso de la crónica periodística, ¿no? Porque si son crónicas literarias es totalmente diferente. Yo hago uso de lo ficcional, pero si es una crónica periodística la que voy a escribir, parte de un hecho real. Es decir, que estos dos géneros periodísticos hacen extensiva la noticia, la extienden un poco, ¿sí? Extienden lo que es la noticia como género periodístico. Esta, la hacen mucho más extensa. Hay otra cosa bien interesante en la crónica, ¿no? En la crónica, el periodista tiene un grado de conocimiento sobre el tema. En el reportaje, regularmente son temas que uno quiere indagar y por eso acude a la investigación, porque uno puede que conozca como puede que no. Entonces, hay un grado de conocimiento, pero sí se necesita indagar más sobre las fuentes de información para poderlo conocer. ¿Bien? ¿Hasta acá perfectamente claro? Sí, profe. Muy bien. En Yo crónica, quiero... en crónica, que era lo de autoridades, es corto, autoridades. Que es es corto, es decir, su extensión en la escritura es corta sí. y acude a las autoridades como fuente. Y puede ser una sola autoridad. Entonces, en este caso, para la crónica de los sacerdotes fallecidos muertos en la 68/26, pues puede acudir simplemente al informe del fiscal o entrevistar al fiscal o entrevistar al cuerpo policial que investigó el caso. En el reportaje, si fuese ese mismo tema de los curas, no se nutriría solamente de las autoridades, sino que acudiría a otros testimonios. Por ejemplo, el informe del fiscal, lo que dice la hermana sobre la muerte de ellos, qué dice la iglesia sobre la muerte de esos curas, qué dice la ciudadanía sobre la muerte de esos curas, qué IN estaba por ahí, si había algún testigo que puede, el mismo sicario, ¿no? ¿Qué es lo que dice sobre el hecho? Entonces no se nutre de una sola fuente, sino que el reportaje se nutre de varias fuentes. Por eso busca una investigación o acude a la investigación profunda, que es totalmente diferente, ¿sí? Esto a simple vista del lector, no se da cuenta. Pero nosotros que de alguna manera estamos en el ramo, sí nos tenemos que dar cuenta en la manera cómo o qué hace que sea una crónica o qué hace que sea un reportaje. Ahora bien, frente a todos los géneros periodísticos y la objetividad, me devuelvo un poco, no hay un género puro. No hay un género puro. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay un género puro, que de alguna manera nos juega una muy mala pasada la subjetividad en el contenido. ¿Sí? Nos juega una muy mala pasada al momento de escribir. Entonces, la subjetividad, por tanto, no hay ningún género que uno diga, no, es que la noticia es exclusivamente objetiva. No, no hay ningún género periodístico puro, que uno diga es totalmente objetivo, no eso. Es una combinación entre lo objetivo y subjetivo. Por tanto, pues uno tiene que tratar de ser lo más objetivo o lo más imparcial posible. ¿Listo? ¿Está perfectamente claro? Sí. Sí, profe. Profe. Tomaron apuntes sobre esto, ¿no? Tomaron apuntes sobre esto. Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora miremos entonces unos ejemplos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces miremos dos ejemplos que traigo acá bien interesantes. Vamos a compartir esta pantalla. Sí, quiero que miremos un poco la crónica, ¿no? Esta crónica me parece muy bonita
porque en esta crónica se cuenta por capítulos, ¿no? Es muy bonita. Mariana Ponsford, en la revista Soho. A ver, voy a tratar de minimizar un poco para que la podamos ver, no tan grande. ¿Sí? Me informan si Una la pueden pregunta. ver. Acá, Sí. esto no se pierde hacer este tipo de revista porque pues no es el foco generar las historias y, digamos, esta noticia debería ser en otro medio, no tan, creo, ¿no? Es decir, frente a Soho, que es, Pues sí, es que uno ya ahí uy, como que nunca, como que no es el centro de atención las historias, que este tipo de historias podrían estar en un en otro tipo de revistas, o portafolio, en al otro tipo menos, de medios. Ajá. semana, sí, Ajá. Cromos, bueno, en fin, no sé, bueno, depende de sí, la... sí, acá. Bueno, lo que pasa es que hay que hablar un poco de Soho. Yo no sé si ustedes conocen la revista Soho, es una revista de, de Colombia que tiene una gran acogida porque pues regularmente se dedica a descubrir y a escudriñar un poco las costumbres sexuales, todo está rondando en el tema del sexo y una cantidad de cosas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo hacer sexo oral, orgasmo femenino, prostíbulos, bueno, en fin, siempre tiene un contenido bastante sexual y creo yo que esa es más una fórmula comercial que, que una fórmula que uno que busque pues información sobre el tema del sexo, ¿no? Hay Profe, ¿y grandes... entonces por qué ponen historias como estas? Claro, porque de alguna manera son historias que, aunque la finalidad de Soho es una revista exclusivamente para hombres, por ejemplo, es una revista que saca portadas de cuerpos y de siluetas masculinas, femeninas, también hay algunas veces masculinas, como por ejemplo la de El Tino Asprilla. Aquí se volvió famoso el Tino Asprilla y bueno, y toreros y bueno, gente que tiene cuerpos voluptuosos acondicionados al mercado, pues esta revista de alguna manera le bota caspa a ciertos artículos que son bastante interesantes, ¿no? Por la manera que es de escribir, porque uno regularmente no solo busca el interés de lo que publica la filosofía de la revista, sino que también ellos se nutren de otro tipo de contenido que les sirve al público. Y pues ellos de alguna manera han aprendido a salirse como de los temas cotidianos de la sexualidad y tienen otro tipo de temas que son muy interesantes, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, acá en la revista Soho, cómo ellos colocan este título tan bonito y estas fotografías, ¿no? Aranzazu, el pueblo de los bipolares. Yo no sé si ustedes conocen en dónde queda Aranzazu. Geografía colombiana. No, ¿No? ¿No habían escuchado del pueblito? no, profe. No había escuchado tampoco. Bueno, muy bien. Aranzazu, Caldas, si me ayudan, creo yo que sí. Sí. Es Caldas. Entonces, pues es el pueblo de los bipolares. ¿Sí? Aquí vemos las fotografías. ¿Sí? Hay gran población de bipolaridad allá en ese pueblo. Entonces, Mariana Ponsford, que fue directora de Soho en algún momento, cuenta esta historia bien interesante y comienza con un título que es bastante llamativo. Esta será, amable lector, una historia triste. Entonces, ya con este párrafo que comienza a escribir acá, esta señora, pues uno ya dice, wow, queda uno encantado, vamos a leer. Si es triste, pues bueno, si es alegre también. Entonces, en los dos sentidos que la juegue, pues a uno va a estar muy encantado de leer este tipo de historias. Entonces, resulta bien interesante. Uno, que juega con el tiempo facilito a partir de los capítulos. Miren, entonces acá está el capítulo 1, el capítulo 2, y si seguimos bajando vamos a encontrar el capítulo 3, ¿sí? Seguimos bajando el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, y hasta ahí llega, ¿no? 6 capítulos. Y todos los capítulos tienen 2, 3 párrafos que nutren la historia. Entonces eso hace que sea corta, ¿no? Pareciera larga, pero no, es corta. La historia es corta. Y esta entradilla es encantadora, entonces nos motiva obviamente a leerla. Y el primer capítulo inicia con eso. Mire el primer capítulo. Esta será, amable lector, una historia triste. Acá hay un subtítulo bien interesante que motiva para poder uno leer otro tipo de artículos, ¿no? Visita el pueblo de Breaking Bad, ¿no? Como la serie esta de Netflix, me imagino. Cuando uno sube hacia Aranzazu, ¿quién me ayuda a leer, por favor, Carolina?
Cuando uno sube hacia Aranzazu desde el sur, desde el valle del río Cauca, tiene la sensación de que se lo está tragando la montaña. Atrás se queda la planicie abierta y verde, con sus enormes ceibas centenarias, meciéndose como modesta dulzar a la vera del río. En ese aire, como dormido de la tierra caliente, primero el paisaje se va ondulando y se llena de cerros breves, como un mar que se inquieta antes de la tormenta. Después de dejar atrás Pereira, la carretera comienza a serpentear cuesta arriba sin tregua hasta llegar a Manizales. Pero en Manizales uno todavía alcanza a ver el valle amplio y magnífico en la distancia. Muy bien, adelante, Jorge. Vamos a leer solo este capítulo. En cambio, en cambio, ¿cierto? Sí. En cambio, en el trayecto que va de Manizales a Aranzazu, un municipio en el norte en el norte del departamento, la cordillera parece un abanico que se cierra de golpe. Las causas de las quebradas no son más que navajazos entre las altísimas paredes verdes, llenas de una vegetación húmeda y bella, misteriosa. Lady. Aranzazu, casi a 2000 metros de altura, y hace un sol radiante al mediodía. El pueblo no puede ser más pintoresco. Los jeeps de colores se alinean se alinean en la plaza central recién remodelada, parqueados como para una exposición. Las casas están perfectamente pintadas. No hay un solo papel en el suelo. Y todo el pueblo parece haber decidido salir a la calle. Es sábado, y la gente de las veredas vecinas han venido a comerciar. Los hombres llevan sus camisas recién planchadas, impecables, su toallita, el hombro, su bigote recio y su sombrero blanco bien puesto. Y se juntan en grupos pequeños a conversar. No parecen tener ninguna prisa. Hay una sensación muy nítida de próspera dignidad. Adelante, Julio. ¿Julio? Sí. Ya un momento, por favor. El pueblo es tan escarpado y el desnivel entre la imponente iglesia y el terraplén de la plaza es tan alto que debajo de la iglesia se han montado algunos negocios. Curiosamente, esa hilera de almacenes que dan a la plaza, empotrados debajo de la iglesia, que ya de por sí tiene pretensiones de catedral, le dan al edificio un aire de exagerada monumentalidad. Alejandra. Espérame, profe, que es que se ve muy pequeño. ¿Lo puedes agrandar un poquito más, por favor? ¿Me puede ayudar con la aromática y por favor? Gracias, profe. Aranzazu tiene poco más Aranzazu tiene poco más de 12.000 habitantes y de ellos 580 han sido diagnosticados con trastorno afectivo bipolar. El término médico suena extraño, sobre todo porque nada tiene que ver con el afecto. Tal vez ayude a saber que hace 25 siglos Hipócrates lo llamaba melancolía, o tal vez no, porque la palabra melancolía ha ido adquiriendo a través de los siglos un significado entre ingenuo y nimio. El del padecimiento romántico por excelencia, y sirve para poco más que para un título y un puñado de versos memorables. La enfermedad, en cambio, es terrible. Vale, muy bien. Este es el primer capítulo y los primeros párrafos de alguna manera nos ubican en Aranzazu, cómo se llega a Aranzazu, desde dónde se llega, cuántos son los recorridos que hay que hacer, cómo es la carretera, ¿no? Serpenteada. Pero este último párrafo, si ustedes pueden, por favor, identificar las fuentes que puede consultar el periodista para poder escribir esta nota. Uno, el número de habitantes, es decir, una fuente geográfica, que puede estar en internet o puede estar en un documento del censo, ¿sí? La cantidad de pacientes que hay diagnosticados con el trastorno afectivo bipolar, es decir, con la bipolaridad. Este puede ser un dato de la Secretaría de Salud del pueblo, ¿sí? O puede ser un dato del Ministerio de Salud como ente nacional, de orden nacional de la salud. Aquí acude a una fuente secundaria que son los libros, ¿no? Hipócrates, ¿cómo llamaba en ese momento a la enfermedad? Melancolía.
¿sí? Entonces, miren en este párrafo de alguna manera cómo se mezclan las fuentes con información y con datos en los que se puede construir un bello párrafo como es este, ¿no? Que es bastante interesante. Me enteré yo de datos históricos, del número de habitantes, datos geográficos y también el número de personas que tienen este trastorno. Esta es la invitación que yo les hago a que ustedes pueden escribir historias muy sencillas a partir de un hecho insignificante para algunos. Uno que se va a imaginar por allá en Aranzazu que ese es el pueblo de los bipolares. Nadie. ¿Es una crónica? Sí. Esta es una crónica, entonces nadie se puede imaginar. Utiliza obviamente la descripción también como el reportaje, pero pues es una descripción en donde no es vaga, pero sí bastante geográfica, entonces lo ubica a uno, ¿no? Los primeros párrafos están bastante concatenados en la intención de ubicar a las personas que lo van leyendo en dónde queda, cuál es el recorrido, por si le interesa ir a Aranzazu. Muy bien, yo los voy a dejar entonces acá. Seguimos viendo ahora lo que es un reportaje del pueblo más denso de Colombia. Yo no sé si pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, profe. No, Ya no. profe. Ya Lo no, quitaste. pero ahora sí. Este es un reportaje que este es el pueblo más denso de Colombia, ¿no? Este es el escritor Martín Caparrós. Es argentino, creo. Y hay una cosa bien interesante con la crónica y es que se nutre de fotografías y de videos y de entrevistas, ¿no? Entonces, bien interesante. Es una isla que no parece... Vamos a escuchar a María Paula, antes de que se acabe esto. María Paula. María Paula. Profe, María Paula no entró. Ah, bueno, muy bien. Jacqueline, Sí, profe. dale, lee. Bueno, es una isla que no se parece a ninguna otra. Aquí no hay playas ni mojitos, ni tampoco espacio para una cancha de fútbol. Sojo le propuso al escritor Martín Caparrós que viajara hasta el islote de Santa Cruz, en el Caribe colombiano, para saber cómo pueden vivir 1.087 personas en menos de media manzana. Muy bien. Entonces, mira la cantidad de fotografías tan dicientes, ¿no? Ahora entonces a las 7:10 nos vemos para comenzar a analizar un poco la manera en cómo se ha escrito este reportaje y comenzamos entonces a revisar los temas y el otro trabajo que me pide la decanatura que hagamos con ustedes y con todos los de comunicación social. ¿Listo? 7:10 de la noche. Listo, profe. Muchas gracias. Chao.